Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estemos viendo este vídeo. Y hoy tenemos una mesa sobre demandantes de asilo, demandantes de refugio, refugiados, depende ¿no? del modo en el que se le conozca socialmente. Y para ello tenemos algunas experiencias en primera persona y algunas entidades que nos van a hablar sobre este tema. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y todes. Mi nombre es Cristian Betancourt, yo soy de nacionalidad de Colombia. Bueno, mi experiencia como solicitante de protección internacional comienza directamente, digamos que a los 2 meses de yo haber estado ya aquí en España, porque no tenía yo pensado en adquirir ese estatuto o esa, digamos que esa solicitud pues directamente al ministerio desde Colombia. Cuando yo tenía más o menos unos 15 años, yo empiezo a darme cuenta pues de que mi orientación era hacia personas del mismo sexo. Pues bueno, yo vengo de una familia que es muy católica, se considera católica, apostólica y romana, esa religión allí. Hay otra que es evangélica, pero ¿qué pasa con esto? Yo nunca tuve la orientación, digamos, ni de mi familia, ni de la escuela, ni de fundaciones, porque realmente estas organizaciones son nuevas en Colombia, llevarán un año, si mucho, pero no tuve ese espacio. Cuando yo conocí a un chico, pues era muy limitado, yo tenía que verlo a escondidas de mi familia, tenía que hacerme pasar mis amigas por mi novia para yo poder salir y verme con mi chico, con mis amigos. Eh, por parte de la sexualidad, pues yo tampoco tuve una orientación muy clara. Debido pues a todo esto, yo descubro que soy VIH positivo. Viene también el problema de ser VIH positivo porque realmente la sociedad no está preparada para, para, para aceptarlo en Colombia. Yo soy de Cali y en esto me doy cuenta cuando estoy con mi pareja, con un chico. El chico me rechaza totalmente por mi diagnóstico. Mi familia, solamente mi mamá lo sabe. Pero bueno, estas son cosas que yo ya he venido superando ya estando aquí en España. Mi mamá nunca aceptó mi condición ni de ser una persona homosexual, ni de ser VIH positivo. Y lo que hace mi mamá es pegarse de Dios, que me comenta y me dice que Él me puede curar, que tenga mucha fe, que sea muy positivo. Y ella misma me lleva a donde una señora que es medium. eh, Ella me hace unos brebajes, me tomo estos brebajes y me asegura de que quedo totalmente yo sano. Eh, la señora me dice que si quiero cambiar mi forma de ser, pues para no llevar esta vida promiscua como es vista ya, me venga con ella para acá, para España. Pues yo tomo la palabra de la señora, me vengo para acá con ella y resulta que estando aquí me doy cuenta de que es una farsa porque siempre me pide dinero, siempre me pedía dinero, siempre me pedía dinero y yo me sentía igual. De hecho, seguía sintiendo la misma atracción por los chicos y seguía sintiéndome más debilitado de salud. Cuando estaba en Valencia, yo conozco otra asociación, comento mi caso, me brindan ayuda, pero realmente no tuve oportunidades de trabajo o digamos de socializar mucho mi condición en Valencia y lo que hago es llegar acá a Madrid un 1 de febrero y encuentro directamente a la asociación de Cogan. Sí, en Cogan me brindan la posibilidad, me brindan la ayuda y me abro puertas. Presento mi solicitud en la UTS, la entrevista con la trabajadora social, y soy acogido por SEAR y actualmente estoy ya a pasos de la segunda fase. Y bueno, pues este es como un poquito resumido de mi historia. Círculo social de que tengo allá ya me había estigmatizado por ser VIH positivo, entonces yo no podía salir muy conforme a algún sitio porque si quería conocer a un chico, pues ya era como señalado y juzgado pues por ser VIH positivo. Entonces, para mí seguir allá relacionándome sería muy difícil encontrar trabajo
es muy complicado porque te preguntan tu condición, si eres soltero, si eres casado, si tienes novia, si no tienes, pues ¿por qué no tienes? Entonces es una serie de cosas que te catalogan, bueno, si estás con VIH, pues la empresa no se va a hacer responsable tampoco porque si te contrata sabe que va a ser unos gastos muy, digamos, muy altos si te enfermas, si te das de baja. Mi familia. Es que realmente yo siempre estuve al lado de mi familia, acá me siento muy libre, acá puedo vivir solo o vivir en una habitación, pagarla yo mismo, tener mis propios gastos, allá yo no podía ser muy independiente, la sociedad también, la sociedad te discrimina, es una realidad muy diferente, o sea, yo siento que aquí estoy formándome como persona, siento que allá me era muy difícil formarme como persona realmente. Bueno, las dificultades que ahora mismo yo estoy pasando es realmente para renovar mi documento, porque es que, bueno, ya voy pasando a segunda fase, ya voy pasando los 6 meses de la tarjeta blanca y, bueno, adquirir la roja con el permiso y de trabajo y la residencia es algo que está completamente, digamos que distorsionado, porque siempre hay una información oficial del Estado, pero hay otra que se dice, pero hay otra que llega, pero hay otra que yo entiendo. Entonces se me hace difícil saber si tengo que sacar citas, si no tengo que sacar la cita, acceder pues a una cita está complicado ahora mismo. Eh, Todas estos trámites administrativos están un poco, digamos, pesados para entenderlos o para saber cuál es el siguiente paso para llegar pues a esa tarjeta y seguir con la forma de vida que uno quiere tener aquí en Pues España. muy buenas tardes, días o noches, según lo estemos viendo, a todos, todas y todes. Y bueno, en principio, muchísimas gracias, Cristian, por abrirte de esta manera frente a todos, todas y todes. Y muchísimas gracias, Kogan, por facilitarnos este espacio a Kif Kif. Kif Kif somos una organización que llevamos ya más de 15 años trabajando en el acompañamiento de personas que deciden huir de sus países, de sus territorios de origen, pues debido a la persecución que sufren, pues como la que ha sufrido Cristian, por motivo de su orientación sexual, de su identidad de género, de su estado serológico, de muchos factores que nos atraviesan a las personas LGTBI. Tenemos muy distintos servicios, pero bueno, tenemos un servicio de acompañamiento social, un servicio de apoyo psicológico, un servicio de asesoramiento jurídico legal. También intervenimos con personas que conviven con el VIH, facilitamos el acceso a tratamiento antirretroviral, acompañamos en actividades comunitarias, tenemos grupos de socialización para que las personas puedan establecer redes. Tenemos todo un compendio de actividades que estamos haciendo ahora mismo, sobre todo para atender las demandas que personas como Cristian, que también ha estado un tiempo con nosotros en Kif Kif, nos hacen llegar debido a su solicitud de protección internacional. Porque hay que tener en cuenta que la solicitud de protección internacional por motivos LGTBI es una realidad que en nuestro país es reciente, no tenemos una historia de experiencia en este ámbito y la verdad es que hay mucho desconocimiento en torno a esta realidad. Nos encontramos con muchísimas dificultades tanto fuera como dentro del proceso. Dentro del proceso nos encontramos con dificultades muy graves como la falta de formación de los profesionales que están trabajando. Nos hemos encontrado con casos de vulneración de derechos terribles donde preguntan cosas tan banales como cuántos colores tiene la bandera LGTBI o cuestiones que no tienes por qué tener, que no tienes por qué saberlas por el mero hecho de ser LGTBI. O que incluso les han llegado a preguntar en algunos casos que les dijesen bares de ambiente de Chueca, para que llegáis a entender lo kafkiano. No todo el mundo que somos LGTBI tiene que conocer ese tipo de respuestas. Y basar la solicitud de protección internacional en el conocimiento de ese tipo de cuestiones es pues, algo bastante grave. También nos hemos encontrado con casos de revictimizaciones por parte de las personas que ejercen de intérpretes de personas que no hablan español. Tenemos el caso de un compañero de Marruecos al que precisamente uno de estos intérpretes, al acabar la interpretación, tuvimos la suerte de que en ese caso
le acompañaba nuestra abogada a la intervención y la abogada tuvo que parar la interpretación del intérprete que habían llevado desde la oficina de asilo y refugio porque le dijeron, mire usted señor, yo también sé hablar árabe, yo sé árabe perfectamente y lo que usted está diciendo no tiene absolutamente nada que ver con lo que la persona está relatando. Y no hay que olvidar que en el caso de solicitud de protección internacional por motivos LGTBI, la historia de vida de la persona y cómo se cuente es fundamental, es el elemento principal en el que se va a basar toda la instrucción del caso para que finalmente esa resolución salga de manera positiva y que la persona se le reconozca como refugiada. Entonces, hace falta una mayor formación, una mayor capacitación de todos los profesionales. Pero es que además fuera del sistema también nos encontramos con muchísimos problemas. Y sobre todo con todo el tema de la COVID-19 y la pandemia que ha vivido ahora, nos hemos encontrado con que precisamente muchas personas solicitantes de protección internacional que por desgracia pues todavía no estaban dentro del sistema de acogida, han tenido muchísimas dificultades para poder no pasar las canutas, porque realmente eran personas que tenían trabajos informales y que debido a la crisis socioeconómica provocada por la COVID se han encontrado con que no tienen ni siquiera recursos para poder comer, ni qué decir para pagar el alquiler, para tener un buen transporte, para poder pagar los medicamentos, para mil cosas. Entonces en Kif nos hemos visto obligadas a reactivar servicios de emergencia que llevábamos muchísimos años sin utilizar, porque realmente la situación era difícil, pero había mejorado, pero hemos tenido que volver a abrir el banco de alimentos, hemos comenzado a prestar ayudas para el pago del alquiler, hemos comenzado a prestar ayudas para el pago de suministros, hemos empezado a facilitar tarjetas telefónicas para que la gente pues, pueda tener un medio de contacto, por lo menos con el que hablar con Kif y poder acompañarles en este proceso. También hemos tenido dificultades en el sentido de que muchas personas pues no tenían para hacer frente a los medicamentos que son de pago, porque por suerte también, claro, también nos hemos encontrado con muchísimos miedos a que si la persona contraía la COVID-19 o en este caso el SARS-CoV-2, pues tenían miedo de acceder al sistema sanitario madrileño porque realmente, aunque la sanidad pública digan que es universal, no es así. Antes de la COVID ya teníamos muchos casos de personas migrantes y solicitantes de protección internacional, pero que todavía no estaban dentro del sistema, que les habían puesto facturas por acudir a un centro sanitario y no tener regularizada su situación administrativa. Y claro, eso ha generado rumorología, ha generado miedos e incertidumbre en muchas de las personas y hemos encontrado casos que han pasado la COVID-19 en casa, que por suerte no ha habido que lamentar daños mayores, pero que por miedo no han acudido a un centro sanitario, cuando realmente habían requerido acudir a un centro sanitario. Y por supuesto, entroncando con lo que decía Cristian, la paralización del sistema de asilo pues debido también a la COVID-19 ha conllevado pues toda una serie de demoras en la renovación de documentación, pues que tiene consecuencias, porque por ejemplo ya cuesta muchas veces pasar de una tarjeta blanca a una tarjeta roja, ya de lo habitual suele ser difícil, pero además hay que tener en cuenta una cosa, bueno, la tarjeta blanca, para que no lo sepas, la hoja que te dan cuando tú haces la primera entrevista, es una hoja blanca con tus datos personales, una foto, una huella dactilar, donde te reconoce como solicitante de protección internacional y tiene una duración aproximada de 6 meses, aunque ahora la han ampliado un poquito más. Y una vez que terminas esos 6 meses, pasas a lo que se llama la tarjeta roja. La tarjeta roja es un documento como un NIE, solo que se llama tarjeta roja porque está impreso en una cartulina roja. Tiene la foto de la persona, de nuevo sus datos, pero hay un dato muy importante que pone en ese documento, que es que ese documento habilita para trabajar. Entonces, muchas de las personas, muchos de los empleadores que podrían emplear a personas solicitantes de protección internacional, con la tarjeta blanca no se atreven a emplearles porque no tienen garantías, al menos de lo que pone recogido en ese documento, de que habilite para trabajar. Entonces, la renovación de la tarjeta roja es fundamental para muchas personas para garantizar su inserción sociolaboral. Y eso es fundamental. Entonces, activar y agilizar esos procesos para que las personas pues, puedan acceder a un empleo es importantísimo, porque lo que queremos precisamente es que la persona pueda construir un proyecto de vida autónomo independiente como que quiere construir Cristian, pues trabajando, pagando su habitación, teniendo su vida propia y rehaciendo su vida después de haber sufrido tantísimo y de haberse visto obligados a tener que huir de sus territorios de origen pues, por toda la persecución sufrida. Bueno, pues Lega es una entidad que lleva desde el 2005 haciendo actividades y reivindicando los derechos LGTB en Melilla. Hemos trabajado principalmente tanto el ámbito educativo como el ámbito de la salud y después llevamos organizando el Orgullo LGTB de Melilla desde el 2005. Ya este año además hemos hecho la 16 edición del Orgullo del Norte de África, que es como hace aproximadamente 6 o 7 años renombramos nuestro orgullo. Entonces, bueno, pues como entidad, en todos estos ámbitos que estoy comentando, pues venimos haciendo sobre todo actividades en los centros educativos,
sobre todo charlas sobre diversidad sexual y de género, tutorías LGTB, también hacemos cursos dirigidos al profesorado y otras muchas actividades, ¿no?, con toda la comunidad educativa. Y después en el ámbito de la salud, pues llevábamos trabajando la prevención sobre todo del VIH-Sida desde hace muchísimos años, también con colectivos de prácticas de riego y bueno, con todo lo que tenía que ver con la infección y con la pandemia, pero a partir del 2019 también tenemos un servicio de prueba rápida en la asociación. También a partir del 2018 pusimos en marcha el Observatorio Melillense contra el Odio LGTB-fóbico, el OMCEOL, que es como lo hemos llamado, y a partir de este servicio también, que atendemos principalmente a personas migrantes y refugiadas LGTBI, pero también a otros grupos vulnerables, pues hemos estado atendiendo todo lo que tiene que ver con delitos de odio y también acompañamos en todo el proceso de petición de asilo, pues a todas las personas que aquí acuden por estos motivos, ¿no? Por motivos de orientación sexual e identidad de género. Principalmente y sobre todo a partir más o menos del año 2015, aquí empezó a haber numerosa población marroquí que empezaba a solicitar asilo en Melilla, ¿no? Y bueno, pues poco a poco lo que es la población fue incrementando, ¿no? Aproximadamente desde ese año aquí en Melilla entre 50 y 100 personas anualmente solicitan asilo por motivo de orientación sexual e identidad de género. Y bueno, muchos de ellos, la gran mayoría, entran en contacto con nosotros. Incluso antes de pasar la frontera ya había establecido contacto con la asociación, se había informado de cómo tenía que hacerlo y ya cuando está aquí, pues acuden a la asociación y ya nosotros le acompañamos prácticamente en todo el proceso, ¿no? Le acompañamos a la oficina de asilo en frontera a solicitarla, le acompañamos al CETI y realizamos con ellos numerosas actividades, ¿no? Y bueno, como también después aquí el problema que tienen es la propia estancia en la ciudad, que se prolonga demasiado tiempo, pues termina siendo para ellos también complicada, difícil, pues también lo hemos estado acompañando en otras cuestiones relacionadas con la salud, relacionados con también delitos de odio y bueno, pues intentando hacerle la vida más fácil aquí en su estancia en Melilla. Bueno, como entidad principalmente la que tienen todas las entidades, ¿no? La necesidad de recursos para poder funcionar y para poder llevar a cabo una actuación y una intervención en condiciones, ¿no? Desde el 2019 nos sumamos a las subvenciones a cargo del IRPF y otras subvenciones, sobre todo a nivel autonómico, pero es verdad que para desarrollar el trabajo que venimos haciendo, sobre todo con el colectivo LGTBI del CETI, solicitantes de asilo, refugiados, necesitamos mucho más, por recursos con los que actualmente contamos, ¿no? Y de hecho, cuanto más recursos a veces se tiene, más en profundidad podemos desarrollar nuestro trabajo, más intervención podemos hacer y por lo tanto todavía más vamos planteando nuevas necesidades, ¿no? Como por ejemplo ahora con la pandemia del COVID-19, pues hemos puesto en marcha un programa de línea arcoíris, ¿no? Emulando el trabajo que se hace desde la Federación Estatal, pues nosotros hemos hecho también nuestra propia línea arcoíris, ¿no? Que también, bueno, pues contando con los recursos que ahora mismo tenemos, pero que vamos a necesitar más recursos, evidentemente, para poder desarrollarlo en condiciones, ¿no? Y después con los usuarios con los que trabajamos, principalmente el colectivo LGTBI del CETI, el principal problema que tiene y la necesidad principal que contemplamos es que es demasiado el tiempo que se les retiene en Melilla. O sea, ante una situación de especial vulnerabilidad como es la de este colectivo, llevamos mucho tiempo reivindicando que este colectivo tiene que estar el menos tiempo posible en la ciudad, ¿no? Y que se hagan traslado a la península y que su proceso de asilo sea en la península, porque aquí pues tienen el problema de que siguen estando muy cerca del país del que huyen, siguen teniendo las amenazas, la presión de incluso sus familiares, ¿no? Y bueno, pues no es el sitio más adecuado para poder su protección internacional
llevarla a cabo como tiene que llevarse, ¿no? Entonces, esa es una solicitud que venimos haciendo y una demanda que venimos haciendo desde hace mucho tiempo como entidad, ¿no? Una de nuestras principales reivindicaciones con el colectivo LGTBI de aquí, de refugiados y solicitantes de asilo. Bueno, ACATI es una organización que nace de la necesidad de personas migradas y refugiadas que se asocian para generar ciertos servicios que eran inicialmente la visibilización del colectivo y de sus necesidades, pero poco a poco se fue complejizando. Fue construyendo, por ejemplo, servicios directamente adresados a la población refugiada LGBTI, pensada desde la asesoría legal, psicológica, social. Luego aparecieron los pisos de acogida en el año 2014. Y bueno, fueron desarrollándose servicios también como complementarios a poblaciones más vulnerables, como podría ser los servicios que hacemos en prisiones. En general, ACATI se trabaja sobre todo con colectivo vulnerable, migrado y refugiado LGBTI. Yo creo que a las actividades propiamente tal, no hay demasiadas dificultades, pero sí a proveer ciertos servicios y mantenerlos en el tiempo. Yo creo que hay muchos elementos que entienden nuestra entidad como una entidad de asociados que hacen actividades culturales u otras cosas y no entienden que damos un servicio que va más allá de eso. Cuesta que las administraciones entiendan que somos una población importante, asumen que somos un grupo pequeñito, como una minoría muy pequeña, y desde ese punto de vista hay que hacer mucha conciencia tanto en las administraciones como en la gente que viene y se acerca a la entidad. Entonces yo creo que el principal problema es ese, la concienciación que hay que hacer previa con el trabajo tanto con personas como administraciones, como empresas y entidades, digamos, también. Eso por un lado. Otra barrera que creo que es importante es la competencia por recursos. Hay muchas entidades que están compitiendo por los mismos recursos que nosotros y algunas de esas entidades son mucho más grandes que nosotros. Entendemos que en el área de asilo y refugio hay entidades tipo SEAR, tipo ACSEM, que tienen posicionamiento en todo el estado y que en muchos sentidos cuando hablan de temas LGBT tienen mucho más, resuena más su discurso que cuando lo hacemos nosotros, que a lo mejor tenemos un altavoz más autonómico muchas veces y menos a nivel estatal. Prisiones es un caso aparte, que somos la única entidad que estamos participando, por lo menos LGBT aquí en Cataluña, que está entrando en prisiones y que está asesorando en temas de asilo a personas que están reclusas. ¿Okay? Entonces, ahí somos nosotros los que nos acercamos a prisiones, los que nos acercamos a personas que nos derivan los mismos servicios de dentro de prisiones. Yo creo que es importante entender un poco qué servicios prestamos, ¿ok? Entonces, yo creo que uno de los elementos principales, lo que te decía, es asistencia a personas vulnerables LGBTI migradas y refugiadas, pero desde el punto de vista de generar vínculos, sobre todo entre personas. Nosotros nuestro principal labor es generar una red de soporte social que les permita, digamos, incluirse de mejor forma. Para ello hemos desarrollado diferentes proyectos, uno que tiene que ver con la asistencia legal y psicológica y social, pero para nosotros es importante que haya acceso tanto a la alimentación como a la vivienda y otros elementos más que no solo de la legislación o del acceso a papeles se vive, ¿no? Entonces hay muchos elementos que están basados en ese punto. Pero el punto central es el vínculo con otras personas. Bueno, pues muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Esperamos que la gente se interese por este tema, que tengamos un montón de movimiento y que también respondamos desde las administraciones, ¿verdad? Exacto. Un saludo a todo el mundo.